Corta ausencia, hoy retomamos de nuevo nuestra vida en el Señor, ah, con un deseo muy grande de que el Señor pues nos hable, nos transforme, nos ayude a crecer cada día más. Ese es el deseo del Señor, pero también tiene que ser nuestro deseo. Hay algo que nosotros como cristianos debemos de verdad anhelar, y es la edificación de parte del Señor, que el Señor nos hable constantemente a nuestras vidas. Si el Señor cerrara su boca por un instante, ¿qué sería de nuestras almas? ¿Qué sería si nosotros nos escapáramos de la mente del Señor por un instante? ¿A dónde terminarían nuestras almas? Así que, mis amados, es un gozo estar reunidos hoy. Como les decía, yo espero que este manjar que el Señor ha puesto delante de la mesa, que nosotros lo saboreemos como el Señor lo dispuso en su mente y en su corazón. Ahora, hay algo importante para el cuerpo de Cristo, de lo cual el Señor nos va a hablar en el día de hoy, es acerca de la tolerancia. Ahorita más adelante veremos la definición de la palabra tolerancia, pero la tolerancia es algo que es necesaria dentro del cuerpo. En otras palabras, si algo nosotros tenemos que entender como cristianos es que Dios no admite términos medios. O con el Señor o tú estás frío o tú estás caliente. Eso es Dios. Pero una cosa es lo que Dios hace en su santa y perfecta voluntad, con el pleno conocimiento de cada una de nuestras mentes. Otra cosa y otra situación muy diferente es lo que cada uno de nosotros debemos sentir al respecto de eso. Ahora, mira lo que la Escritura dice. Esta no la cita, Jani. Apocalipsis 3:15. Dame un segundito, por favor. Ese mismo. Thank you. Gracias. Thank you. Ahora sí estamos. Muy bien. Mira lo que la Escritura dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Y este es el Señor hablando y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una vez más, nosotros tenemos que ser conscientes de que Dios no admite términos medios. Pareciese por un instante que la tolerancia es aceptar los términos medios, pero no lo es así para Dios. Así que hoy aprenderemos prácticamente qué es entonces la tolerancia para el cuerpo de Cristo. Ahora, hay algo que la Escritura nos enseña a través de toda la palabra, y es la naturaleza divina de Dios, su mente, su carácter, su pensamiento. Este pensamiento de Dios quedó plasmado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y Isaías trae una profecía acerca de Jesús que literalmente demuestra ese corazón de Dios para con los hombres. Mira lo que dice Isaías 62:1. Hablando acerca del Cristo el Mesías: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Mis amados, el carácter de Dios quedó grabado no solamente en la palabra y en su Hijo, sino que debe estar grabado en cada uno de nosotros. Mira lo que la Escritura dice: que Él no va a descansar hasta que todos estemos encendidos como una antorcha. Él no nos quiere fríos, Él quiere que nosotros seamos calientes, viviendo una vida santa en el Espíritu, así como lo es Él. Calientes. Mire esto: aún si fuésemos fríos, hubiese esperanza para nosotros, porque una persona fría, por lo menos si tú le llevas el evangelio, tiene la oportunidad de escuchar la voz de Dios, entonces transformar su vida y se convertiría en un verdadero hijo de Dios, un cristiano.
como decimos, caliente en el espíritu o encendido en el espíritu. Encendida esa llama del fuego de Dios dentro de él. El problema es que Dios va a desechar a todos los que son tibios, los que están entre dos pensamientos, los que están vacilando entre si soy cristiano o no soy cristiano, si yo busco de Dios o si yo no busco de Dios. Por eso Dios entonces habla en su palabra acerca de la tolerancia y nos enseña lo que es la tolerancia, tanto para los hombres como para Él. Ahora, si fuéramos a buscar el término tolerancia en una enciclopedia o diccionario, tolerancia es la actitud o paciencia que cada uno de nosotros debemos tener hacia otros puntos de vista diferentes u opuestos al nuestro. Eso es tolerancia. En otras palabras, aguantar lo que los demás piensen, respetar esa opinión de pensamiento. Tiene sinónimos, por ejemplo, soportar, perdonar o sostener. Sin embargo, para que a nosotros nos quede más claro este término, Dios habla de la tolerancia, pero la tolerancia con respecto a la debilidad o la inmadurez de un hermano, no la tolerancia al pecado. Ahí es donde está la diferencia nosotros con el mundo. Porque mucha gente dice o piensa, esta es mi forma de vivir, esta es mi forma de ser, a mí me gusta practicar este pecado, aquello, lo otro. Ustedes tienen que aguantarse eso. Sinceramente no, la verdad nosotros no tenemos que soportarlo, no tenemos que tener tolerancia frente al pecado, dice la Escritura. Dios tampoco tolera el pecado. Sin embargo, Dios hizo algo muy importante con cada uno de nosotros como cristianos. Mire esto, Él sembró en nuestros corazones esa necesidad de ser tolerantes. Vamos a explicarlo. 1 Corintios 4:12 dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Esto es tolerancia. Somos tolerantes a pesar de que ellos practiquen el pecado, a pesar de que ellos practiquen algo diferente. Nosotros los soportamos. ¿Cuántas veces la gente del mundo no nos maldice a nosotros porque somos cristianos y nosotros guardamos silencio? Sinceramente, aunque ellos no lo crean o no lo piensen, nosotros los estamos tolerando. Pero hay algo que nosotros no podemos resistir o soportar, es la práctica del pecado que ellos tienen. Algo ellos nunca van a poder hacer con nosotros es llevarnos a nosotros a practicar el pecado que ellos practican. Se supone que no. Se supone que nosotros los tenemos que traer a los pies del Señor y no ellos volvernos a llevar al mundo. De allá nos sacó el Señor. ¿Cuántas veces no nos persiguen a nosotros por lo que nosotros pensamos o predicamos? Y sabe una cosa, nosotros nos quedamos una vez más callados, los soportamos. Por amor al Señor, por amor a las almas, por amor a cada uno de ellos. Jesucristo fue mucho más allá. Él a sus propios discípulos les exigió tener tolerancia. Mire esto, Marcos capítulo 9, verso 38 al 40. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Señor le dijo, no se lo impidáis. Ellos tenían la necesidad de aprender a tolerar a los demás. Es más, si lo hacen en el nombre del Señor, se supone que ellos debieron haberse dado cuenta que estaban con ellos, no en contra de ellos. Así que esto también trae una enseñanza para nosotros, que nosotros debemos ser tolerantes con todos aquellos que están llevando el mensaje de Jesucristo, aunque no sea el mismo mensaje nuestro. Pablo lo dijo alguna vez en la Escritura a los filipenses. Le dijo, unos predican a Jesucristo por contienda, otros lo hacen por vanagloria, otros lo hacen por amor.
¿Saben algo? De todas formas, yo me gozo porque Cristo es predicado. Él fue tolerante. Así que nosotros tenemos que ser tolerantes también en ese sentido, especialmente con todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. Mire esta escritura, Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si somos fuertes debemos soportar, tolerar. Tolerar las flaquezas de ellos, no el pecado de ellos. Esa es la gran diferencia, mi amado. Soportar sus debilidades. Mira esto. A ellos tenemos que recibirlos aunque sean débiles. Romanos 14:1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Lo recibimos porque tenemos que tolerar el proceso de aprendizaje en el cual ellos van caminando. La paciencia que tenemos que tenerle, como predicábamos la predicación anterior. La paciencia a esos hermanitos que apenas están llegando al Evangelio. En términos generales, mi amado, la tolerancia es buena si se aplica correctamente. Mas, sin embargo, es necesario para mí traer una clarificación, porque hay algo que Dios no hace: aceptar o tolerar todo lo que se oponga a su palabra, a su ley o a su voluntad. En otras palabras, Dios espera que nosotros tengamos tolerancia con los hermanos débiles, pero Él, como Dios, Él tiene un límite que Él no traspasa. Él no tolera. Él no tolera que nadie quebrante su ley. Vamos a ver varios ejemplos. El primero está en 2 Corintios capítulo 6, verso 14 al 16, la primera parte. Mire esto. Aquí hay mucho que aprender. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? En otras palabras, nosotros vemos aquí, vemos los antónimos, cosas que se oponen unas con otras. La justicia está de un lado y la injusticia del otro lado. Y Dios dice, no se unan en yugo desigual. Perdóneme, necesito hacer esta aclaración. Cuando habla de yugo desigual, está hablando de la unión de un hombre con una mujer, sea que el uno o el otro no pertenezca al Evangelio de Jesucristo. Pero al mismo tiempo, yugo desigual también es tratar de unir dos cosas que no tienen unión de ninguna manera, que no concuerdan en absolutamente nada. Eso es tratar de hacer un yugo desigual. ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? ¿Qué yo pudiera hacer cuando los junto? Absolutamente nada. Ellos no se mezclan, no se juntan. Imposible hacer un yugo junto con esto. Dice no. El Señor dice no. No voy a tolerar la injusticia con la justicia. No la voy a tolerar. Otra cosa que el Señor dice es, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Hay algo que el Señor no va a tolerar tampoco de nosotros. Que si decimos que estamos andando en luz, ¿cómo nosotros vamos a practicar las tinieblas? No va a tolerar eso el Señor. Una vez más, tengamos cuidado con los términos de la Escritura. Porque suele suceder que nosotros como cristianos somos tolerantes, pero de la forma equivocada. Toleramos el pecado con nosotros mismos y con los demás cuando Dios mismo no lo tolera. La tolerancia es con la debilidad del hermano que recién llegó al Evangelio. Eso es lo único. O tolerancia con los que están llevando el Evangelio, que lo están haciendo por las intenciones que en su corazón ellos tengan. Algo más dice el Señor. ¿Qué acuerdo o concordia hay entre Cristo y el diablo y Belial? ¿Qué acuerdo hay entre ellos? ¿Cuál es el punto de tolerancia entre las cosas celestiales y las cosas diabólicas? ¿Cuál es el punto de balance o de equilibrio? No lo hay, mi amado. No lo busque, no lo va a encontrar. Dios no lo tiene, no lo va a permitir. Ahí comienza toda la descripción con un no bien grandotote. No. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Mire esto, qué importante. La fe, la creencia.
Y lo más triste es ver cómo el cuerpo de Cristo tolera a los incrédulos, pero no tolera a los creyentes. Se los voy a explicar. ¿Qué tan difícil es ver la coinonía entre los hermanos en Cristo? ¿Qué tan difícil es ver que ellos se amen, se cuiden, salgan, se reúnan, se encuentren? Pero eso sí, si lo invitan a salir los incrédulos, con ellos sí se van a pasear, con ellos sí se van a comer, con ellos sí se van a hacer actividades. A unos se les esconden, pero a ellos no. El Señor dice, no, eso yo no lo voy a tolerar. Las malas amistades traen las malas costumbres, dice la Escritura. Usted no va a coger buenas costumbres, mi amado, de aquellos que no le sirven al Señor, de los que son incrédulos. Por el contrario, lentamente ellos nos van a ir sacando del buen camino, del camino del Señor. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mi amado, el templo de Dios, ¿quién es? Cada uno de nosotros. Nosotros somos el templo del Señor. O sea, imposible que nosotros digamos que Dios mora en nosotros si nosotros estemos practicando la idolatría. La idolatría. Y usted sabe qué es idolatría. Todo lo que quiera tomar el lugar de Dios. Eso es idolatría. Casa, carro, familia, esposo, hijos, hijas, trabajo, sueños, ambiciones, deseos, los talentos. Al Señor hay que darle su lugar. Un no bien grandotote. Si nos remontásemos al comienzo de toda la historia, nosotros vamos a conocer literalmente el carácter de Dios en cuanto a la tolerancia. Miremos la historia de nuestro padre Adán. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le da una ley al hombre. Sencilla. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y le dio máxima libertad. De todo árbol del huerto puede comer. Máxima libertad, una sola ley. Una sola ley. Todos nosotros conocemos la historia. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Dios da una ley, ellos quebrantan la ley. Vamos a ver cuál es el nivel de tolerancia del Señor. Verso 24 del mismo capítulo 3. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mi amado, si usted lee en tu tiempo en su casa del verso 17 en adelante, usted va a encontrar 4 maldiciones y una promesa. Dios les da una ley, quebrantan la ley, y la tolerancia del Señor es nivel 0. 0 tolerancia. 4 maldiciones vinieron detrás del incumplimiento de esa ley. Al punto, mis amados, que hasta el día de hoy 6,000 años han transcurrido y seguimos pagando las consecuencias de esa actitud, de esa acción de Adán. ¿Qué parte de eso nosotros no entendemos? Que el Señor no admite, no tolera el quebrantamiento de su ley. Nosotros tenemos la palabra, la Biblia en nuestras manos, la leemos, la estudiamos, y cuánto de ella estamos viviendo sinceramente, con conocimiento de causa, con convicción de que estamos haciendo lo correcto. Más bien, lo más triste que yo tengo que decirles es ver al pueblo de Cristo, a la iglesia, quebrantando la Escritura constantemente, y no aprenden de esta historia. 6,000 años lleva la humanidad pagando las consecuencias de una desobediencia. Ahora ellos piensan que se van a salir con la suya, siguiendo siendo desobedientes. Mi amado, no se lo ha perdonado a Adán. Las 4 maldiciones siguen vigentes hasta el día de hoy. Lo único que Dios cumplió fue su promesa a mandar a un Mesías.
En cuanto a la ofrenda, ¿qué dice la escritura? Génesis capítulo 4, verso 4. Esta otra historia. Dios le pidió ofrenda a sus hijos. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Saben por qué lo miró con agrado? Porque él fue obediente. Dios le dio dirección y él hizo exactamente lo que tenía que hacer. Al punto y pie de la letra de lo que Cristo o Dios, perdón, le pidió, él lo hizo. Ahora vemos nosotros a su hermano. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Su hermano también le trajo una ofrenda al Señor. Pero ¿qué pasó con esa ofrenda? Que no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios no la miró con agrado. Dios no es tolerante con la desobediencia. No es tolerante con el quebrantamiento de la ley. No es tolerante con la desobediencia. Él estipuló un parámetro para la ofrenda. Había que hacer un derramamiento de sangre. Pero Abel ciertamente le trajo lo que él quiso. Y no quedó la historia ahí. Nosotros vemos cómo la desobediencia de Caín produce un mal en su corazón tan grande que se ensaña con su propio hermano. Al punto que no solamente cayó su semblante, sino que todos nosotros sabemos la historia, terminó matándolo. Entonces en el verso 11 vienen las consecuencias de la actitud de Caín. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Perdóneme, yo no sé si me voy a hacer entender. ¿Qué parte de esto nosotros no entendemos? Que cuando Dios pide algo en su palabra, nosotros tenemos que darle lo que Él pide, no lo que a nosotros nos parece. Lo que Él pide, cómo Él lo pide y cuando Él lo pide. Porque Él tiene cero tolerancia con la desobediencia. Hasta el día de hoy, ninguno de los desobedientes ha tenido éxito, déjeme decirle. No ha prosperado delante de Dios. Los desobedientes puede que prosperen aquí en el mundo, pero no van a prosperar en el siglo venidero. En el cielo no hay desobedientes, mi amado. Dios, entonces, viendo que Adán había quebrantado una ley, él dijo, ok, voy a volver a darles más leyes. Voy a ponerle más leyes. Y esto es solo un ejemplo. Éxodo 20 del 1 al 4. Todo el capítulo de Éxodo, todo no, hasta el verso 14, nosotros vemos los 10 mandamientos, los mandamientos morales. Estos son un ejemplo de ellos. Y habló Dios estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni abajo de las aguas de la tierra, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos los trae ahí. Si nosotros quebrantáramos los 10 mandamientos, especialmente al pueblo de Israel, mira las consecuencias de desobedecer esta ley. Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Dios no tiene tolerancia contra eso, mi amado. Dios da una ley y Él espera que nosotros cumplamos esa ley. El pueblo de Israel no se libró por ser la niña de los ojos del Señor. Dios le dio leyes, Él esperaba que las cumplieran. Ellos fueron duros de corazón todo el tiempo. Este capítulo 32 es bien interesante porque justico, el Señor había llamado a Moisés a que fuera a su presencia. Se estaba tomando mucho tiempo y el pueblo allá abajo, en la base de la montaña, estaban haciendo un dios de oro, un becerro de oro, quebrantando la palabra de Dios, quebrantando los mandamientos. Lo primero que decía en el verso anterior era, no harás, tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y es lo primerito que estaban haciendo allá abajo, un becerro de oro. Y el Señor, sabiéndolo, le dice a Moisés,
Al que peque contra mí, lo voy a raer del libro de la vida, mi amado. ¿Cuál es el nivel de tolerancia de Dios con respecto a su palabra? Cero. Perdón, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la imagen del Dios viviente, ¿cuál debe ser nuestra tolerancia contra el pecado? Cero. Nuestra tolerancia en contra de los que quebrantan la ley, cero. La misma que tiene el Señor. No podemos confundir el hecho de que Dios tolera nuestras debilidades y las pasa por alto. Es lo que nosotros crecemos. Él sabe que nosotros cuando llegamos al Evangelio somos bebés en el Evangelio, niños, inmaduros. Probablemente nuestro nivel de conocimiento no es el apropiado para alejarnos de quebrantar la ley del Señor. Pero Él tiene paciencia, ahí Él tiene tolerancia, porque Él sabe que nosotros ahora estamos en el camino que Él determinó que camináramos. Nosotros entonces no podemos confundir esa tolerancia. Él va a soportar nuestra debilidad, pero Él no va a soportar que nosotros pequemos en contra de Él. No se lo aceptó al pueblo de Israel, no nos lo va a aceptar a nosotros. Ahora, hay que tener mucho cuidado, porque la Escritura dice esto en Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Mi amado, hay que tener mucho cuidado porque a esto se le llama libre albedrío. Libre albedrío. Todos nosotros tenemos libre albedrío. Y el Señor cita libre albedrío. Dice, si tú oyes hoy la voz del Señor, mira, no endurezcas vuestro corazón. Si Dios te está hablando a ti hoy, te está dejando saber claramente que Él tolera y que Él no tolera, no endurezcamos nuestro corazón. Ahora, tenemos libre albedrío. Depende de cada uno de nosotros que nosotros vamos a hacer con la palabra del Señor o no. La podemos tomar o la podemos desechar. Si yo les hablara del libro de Malaquías, lo primero que Dios le reclama a su pueblo es precisamente que ellos desecharon la palabra de Dios. Les dijo, yo les he puesto mi mesa, les he dado mi pan, mi alimento, que es la palabra, y ustedes la han desechado. ¿Por qué? Porque ellos tienen libre albedrío igualito que nosotros. Dios castigó seriamente al pueblo de Israel. Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Ellos endurecieron su corazón. ¿Sabe que Israel no se perdió por idolatría? Aunque Dios prohíbe la idolatría y tiene cero tolerancia a la idolatría. Pero Dios no los condenó por causa de la idolatría, sino porque no creyeron a su palabra. No fue porque hicieron un becerro, es porque no le creyeron a Él, que si hacían algo en contra de lo que Él decía, Él los iba a castigar. Por incrédulos fue que ellos perecieron. Incredulidad. Mi amado, el Señor nos ha dejado su palabra, sus estatutos, sus mandamientos. Primera de Corintios 14:37 dice la Escritura, si alguno se cree espiritual, profeta o espiritual, reconozca que lo que yo les digo son mandamientos del Señor, dice el apóstol Pablo. ¿Qué parte de eso nosotros no entendemos? Esto, mi amado, nos pone a nosotros en un camino estrecho. Por eso Jesús dijo, ancho el camino que lleva a la perdición, pero estrecho es el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Saben por qué es un camino estrecho? Porque Dios ya declaró todo en su palabra. Entonces, más nos vale a nosotros que creamos lo que la palabra dice. No vaya y sea que nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, que cayeron y perecieron por no haber creído a la palabra del Señor. Si Dios ha puesto y ordenado en su palabra mandamientos y leyes para nosotros en este tiempo, ahora, en este día de hoy, más nos vale a nosotros que nos sujetemos a ellos.
Dios no tolerará la incredulidad. No se lo toleró a los discípulos de Él, no nos lo va a tolerar tampoco a nosotros. Mateo 17, 17. Les voy a parafrasear esta historia. Le llevan una persona endemoniada a los discípulos para que lo sane, para que le eche afuera al demonio. Ellos no fueron capaces. Esa persona lleva a este endemoniado a la presencia del Señor y le dice: Señor, mire si usted le puede quitar los demonios. Yo los llevé a los discípulos y ellos no pudieron. Y esto es lo que responde el Señor y dice: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuánto os he de soportar? ¿Cómo les llamó? Perversos. Incrédulos, perversos. ¿Sabe por qué Dios no los borró del mapa, como nosotros decimos vulgarmente? Porque Él sabía que estaban en el camino de aprendizaje. Pero se los dejó saber. Así como el Señor nos lo deja saber a nosotros. ¿Vamos a fallar? Claro que sí. Tenemos una carne que no quiere y no puede. Pero mi amado, no se oculte detrás de su carne para quebrantar la ley de Dios. No te va a ir bien. Porque llegará un día que estarás delante de la presencia del Señor y que no te vaya a llamar el Señor incrédulo y perverso. Porque los que son incrédulos y perversos, ¿para dónde van a ir? No es para el cielo. Al punto, mi amado, que este mensaje fue muy claro para los discípulos de Jesucristo. Literalmente voy a hablar entonces un ejemplo con nuestro con nuestro apóstol, el apóstol Pablo. Pablo tuvo una situación con la iglesia de los Corintios. Les escribió 3 cartas, de las cuales la Biblia solamente contiene 2. Y ambas son exhortaciones para los corintios. Los corrigió fuertemente. Allí estaba sucediendo algo en esta iglesia. Miremos esta historia. Primera de Corintios 5, del 1 al 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberían más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. La versión en inglés en el último verso es más accurate, más acercada. Dice: para que el espíritu sea salvo, maybe, probablemente en el día del Señor Jesucristo, no que Él va a ser salvo. Mi amado, aquí no estamos hablando de impíos, aquí estamos hablando de personas de una congregación. Pablo le escribe a su iglesia. Y dentro de la iglesia alguien estaba cometiendo un pecado muy serio, muy grave: la fornicación. No es que se estuviera juzgando la debilidad de un hermanito. No, se estaba juzgando a un fornicario. Y Pablo dice: cero tolerancia al pecado. Cero tolerancia. Si yo le permito a ese fornicario estar dentro de la congregación, el que va a salir echado de aquí soy yo. El que me va a cortar la cabeza va a ser el Señor a mí por la tolerancia al pecado. A veces nosotros como líderes nos toca una tarea muy difícil, que es mantener el orden dentro de la congregación y la corrección, la cual a mucha gente no le gusta. De verdad que la corrección no nos gusta, la misma escritura lo enseña. Es verdad que a la presente ninguna corrección es causa de gozo, sino de tristeza, dice el libro de los Hebreos. Es una tristeza cuando uno lo regañan, lo exhortan, pero es necesario para la correcta edificación de cada uno de nosotros, para que crezcamos sanos en la fe, para que seamos intolerantes en cuanto al pecado.
Tan serio es eso de la tolerancia al pecado. Tan serio es que voy a traer una paráfrasis cortita. Marcos 9, 43 al 48. No están todos los versículos bíblicos, son demasiados. Por eso escribí paráfrasis, para que en tu tiempo tú lo leas en tu casa. Pero mira lo que dice la escritura. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Y todos terminan igual. Porque es mejor que entre en el reino de Dios con una mano que con las dos entrar, sea echado en el infierno. Luego dice el siguiente verso, el 45. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mi amado, no toleremos el pecado ni siquiera aún con nosotros mismos. Dios no lo va a tolerar. ¿Será que nosotros caminamos nuestra vida cristiana con esta conciencia? Para Dios es mejor que tú entres con una mano, con un pie y con un ojo, a que tú tengas todo tu cuerpo completito y te vayas a perder en el infierno. Una vez más, nosotros hemos entendido o malinterpretado la palabra tolerancia. Si tu mano, mi amado, si tu pie, si tu ojo es causa de que te vayas a perder, haz algo al respecto antes de que de verdad tengas que perder uno. No hay necesidad. Hay algo que Dios también espera de nosotros. Segunda carta de Juan, verso 10 y 11, tiene un solo capítulo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No solamente Dios no tolera otro Dios diferente que Él, sino que Él también espera que nosotros no toleremos falsas doctrinas. Tantas ocasiones uno escucha hablar de estas personas que están acostumbradas a tocar la puerta, a anunciar el evangelio, tocando puertas. Y qué triste uno escuchar a los cristianos diciendo, ay sí, yo los dejé entrar a mi casa, ay sí, yo los escuché, ay, nosotros deberíamos ser como ellos. No, yo no quiero ser como esos que tocan puertas. Esos que tocan puertas llevan una doctrina del diablo, una doctrina errónea, equivocada, la cual Dios dice que nosotros tenemos que ser intolerantes con respecto a ella. Yo no me atrevo ni siquiera a compararme con ellos, mi amado. No lo haga usted tampoco. Déjelos allá ellos con Dios, las cuentas que ellos le den. Pero tú, mi amado, no le digáis bienvenido, no lo dejes entrar a tu casa. Dios sabe por qué dice las cosas. Una vez más, este camino es estrecho. Él nos pone en estrecho para que tomemos decisiones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. Y sigo todavía con la iglesia de los Corintios. Vimos la primera carta. Ahora vemos la segunda carta. Pablo sigue exhortando a la iglesia de los Corintios. Segunda de Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibéis otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Esto es un regaño. Esto es un regaño. Porque ellos estaban haciendo precisamente lo que Juan dice que nosotros no podemos hacer. Aceptar a otras personas viniendo con una doctrina que no es la escritural, que no es la bíblica, de acuerdo al tiempo en el cual Dios nos puso a ti y a mí a vivir. Para ti y para mí hay un tiempo determinado en la escritura. Nosotros no estamos viviendo en la época de Jesús ni somos israelitas. No, somos gentiles. Hay un tiempo para nosotros. Hay un predicador, un evangelista, un maestro para nosotros. ¿Por qué no respetamos esa doctrina? Adán no respetó la doctrina del Señor, le costó una maldición. 4 maldiciones, de hecho. Israel no aceptó la doctrina del Señor, le costó que fueran cortados por incredulidad. ¿Y qué tú crees que nos va a pasar a nosotros?
si no aceptamos los tiempos del Señor, si no los entendemos. Es tan importante esto de la doctrina, tan importante es que mira lo que dice Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Sabe por qué es importante la doctrina? Porque todos los hombres serán juzgados de acuerdo a este periodo de tiempo, a esta mensaje de salvación que Pablo trae a la iglesia. Todos, dice la Escritura, serán juzgados los secretos de los hombres, de acuerdo al evangelio que él presenta. Pobrecitos los corintios, con ellos no hubo caso. De verdad, Pablo pasó fuerte trabajo con ellos. No solamente con ellos, sabemos que con la iglesia de Galacia también. Pero él fue predicador en Corintios por 2 años y medio. Y a pesar de que él fue maestro y predicador allá, ¿cuánto trabajo le costó levantar esa congregación? Porque ellos no entendían la Escritura, ellos no entendían lo de la tolerancia. No comprendían a qué era lo que tenían que tolerar y qué no tenían que tolerar. Una vez más Pablo les habla por tercera vez, segunda de Corintios, capítulo 11, verso 19 al 21. Mira esto. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también tengo osadía. Mi amado, perdóneme, pero esto es delicado. Porque Pablo exhorta a esta iglesia, esta congregación, porque toleraban a los necios. Ahora, ¿quiénes son los necios? Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Un necio, entonces, es uno que no tiene a Dios. Uno que no ha aceptado a Dios, ni a su ley, ni a su palabra. Y Pablo exhorta a la iglesia de los Corintios porque están tolerando a todos estos impíos que no tienen a Dios, lo soportan. Pero a sus hermanos en Cristo no lo soportaban. Una vez más, no habían entendido de qué se trataba la tolerancia. Soportan todo lo que el mundo les haga. Se lo aguantan. Por eso Pablo le dice, si alguien viene y le da golpes, usted se queda callado y no dice nada. Ellos no tienen a Dios y usted se queda callado. Mi amado, es duro lo que le voy a decir, perdóneme si es una palabra muy fuerte, perdóneme. Pero nosotros somos cristianos, no tontos. Oiga eso, tú eres un hijo del Dios Altísimo. Usted no es un muñeco de trapo para que venga uno que no tiene a Dios y quiera hacer con tu vida lo que quiera, lo que sea, y tú tengas que aguantarlo. Pero ¿sabe una cosa? Lo más triste es que nosotros eso sí lo aguantamos. Nos aguantamos que los impíos nos traten como sea. Pero si un hermano en Cristo, débil en la fe, comete una debilidad con nosotros, no se lo aguantamos. Eso sí que no lo toleramos. Mi hermano me ofendió, mi hermana me miró, me dijo, me hizo. ¿De dónde está eso en nuestros corazones? ¿De dónde sale eso? Eso no viene de Dios, mi amado. Una vez más seremos nosotros contados como los corintios que no entendemos qué es la tolerancia. No la comprendemos todavía. ¿Por qué no hacemos como la Escritura dice? Si somos maduros en el Señor, ¿por qué no soportamos el agravio? ¿No vemos que nuestro hermano también está en el camino de la salvación? ¿Por qué no con madurez soportamos la ofensa? Y nos quedamos callados y oramos por ese hermano. Pero no, a ese sí no se lo toleramos. Ahí sí, lo de cristianos, olvídate, eso ya no, yo no. Para unas cosas cristianos, para otras no. Ahora, que te lo diga alguien del mundo para que tú veas. Pablo hizo una lista, voy a devolverme. Se enaltecen en contra de nosotros, nos dan golpes, nos bofetean de todos los sentidos y palabras, nos devoran, nos esclavizan.
y nosotros no estamos haciendo nada al respecto. A ellos sí le aguantamos todos. Dios ama a su creación, mi amado. Dios ama a su creación, pero no tolera el pecado de ella. No lo va a tolerar. Al punto que un día toda esta creación, todos estos necios impíos van a recibir el castigo por la desobediencia. Mire lo que le voy a decir, por favor, présteme atención. Porque nosotros vemos que los impíos hacen impiedad y siguen vivos. Y yo le estoy hablando de que un día Dios hará un juicio sobre esos impíos. Y que Él no tiene tolerancia sobre el pecado de ellos. Ahora, si el amor de Dios no tolera al necio, entonces, ¿por qué el necio no perece cuando peca? ¿Qué les ha dado Dios a aquellos necios para tolerarlos? Dos cosas les ha dado el Señor: tiempo y paciencia. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. No se le olvide esto: Dios no tolera el pecado. La tolerancia con el impío solamente está determinada en 2 puntos: tiempo y paciencia. Mira la escritura, 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa. Está hablando de tiempo, factor tiempo. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Ahí está la paciencia y el tiempo. Para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando de los impíos. No está hablando de los que tienen al Señor. De 2 maneras, Dios ha tolerado a los necios. De 2 maneras Dios los ha tolerado. Por eso todavía están vivos. Porque el corazón de Él, el deseo de Él, la perfecta voluntad de Él, es que ellos tampoco se pierdan. Él no quiere que ellos se pierdan. Son su creación. Él los hizo. Son sus almas. Almas que tienen eternidad y Dios muy bien lo sabe. Así que, aunque Dios no tolera la poca vergüenza que ellos hacen, Dios ha tenido paciencia con ellos y les ha dado tiempo a ellos. ¿Cuánto tiempo? El tiempo de la vida de cada persona que no tiene al Señor. ¿Cuánto tiempo vive una persona? 30, 40, 50, 80, 90 años. Es el tiempo de tolerancia del Señor. Ninguna persona se va a poder parar delante del Señor en el día del juicio a decirle: Señor, pero usted no tuvo paciencia conmigo, yo no sabía. Dice: ¿cuántos años moriste tú? ¿Cuántos años tenías tú? Te moriste de 75 años. ¿Qué hiciste 75 años de tu vida? Dios ha sido paciente, muy paciente con ellos, porque está esperando que de la boca de los necios salga una oración, la oración del arrepentimiento, donde lo reconozcan a Él como el Señor de sus vidas. Eso es lo único que Dios quiere. Así como Adán le dio una sola ley, del hombre, del impío, está esperando una sola oración: Señor, te reconozco como mi Dios. Quiero saber quién tú eres, Señor. Ayúdame, sálvame. Eso es lo único que el Señor quiere de los impíos. Pero ¿qué dice la Escritura? Él no va a escuchar las demás oraciones de los impíos. Ellos se la creen que Dios trabaja para ellos y todo el tiempo los está favoreciendo, pero eso es falso. Proverbios 28:9 dice: el que aparta su oído para no oír la ley, la palabra de Dios, su oración también es abominable. Una vez más, la única oración que Dios va a escuchar de los impíos es la del arrepentimiento. El resto de las oraciones, mi amado, no es Dios el que las está oyendo, no es Dios el que las está contestando. Así que si tú piensas que toda la bendición que tienes te la ha dado tu Diosito,
Sí, tu Diosito te la ha dado, pero el Diosito con D minúscula, al que tú le sirves, no el Dios de los cielos. Otro verso más, Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos al cielo, obviamente, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Uno más, Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La tolerancia del Señor es tan radical que ni siquiera las oraciones de ellos oye. Esto nos pone una vez más en camino estrecho a nosotros. Porque si nosotros decimos que estamos siguiendo la ley de Dios al pie de la letra como Él las dejó determinada en sus instrucciones, quiere decir que si nosotros llegásemos a practicar el pecado, el Señor va a alejar su oído de nosotros. ¿Saben ustedes que el oído del Señor es un oído santo, puro, perfecto? ¿De dónde Él va a escuchar el clamor de nuestro corazón cuando estamos llevando una vida de hipócritas? Y perdóneme que lo diga así tan francamente, ¿no? Una vida doble. Por el contrario, mi amado, recuerden esto. Como Dios tiene cero tolerancia al pecado, nosotros tenemos que saber mejor y hacer mejor. Entender que ese es el carácter de Él y no practicar entonces el pecado. Desde el principio, Dios ha castigado la incredulidad. Él ha tenido cero tolerancia con el incrédulo y pecador. Él ha castigado a todo aquel que ha ignorado y contradicho sus leyes. Miren esto. Hace un momentico atrás traje la definición de tolerancia, ¿ok? Según el diccionario, entonces, tolerancia es respetar los diferentes puntos de vista, las diferentes opiniones, aunque sean contrarias a nosotros. Esto, mi amado, de la tolerancia en el diccionario, es válido solamente para los impíos. Este término no es válido para nosotros los cristianos. ¿Saben por qué no? Porque mira lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Dígame, ¿dónde está la tolerancia aquí? Por los pensamientos diferentes. El diablo se la jugó bien jugadita. El diccionario no es una invención de Dios. El diablo le ha dado mente a mucha gente para que escriba en un libro todo lo que a ellos le pasa por la cabeza. Ese término tolerancia no es apropiado para nosotros tomarlo como una realidad. Bíblicamente, mi amado, la tolerancia para nosotros es algo completamente diferente. Mira esto. Efesios 4, 1 y 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta es la verdadera tolerancia del cristiano, no la del diccionario. Este término cobra una nueva definición para nosotros, soportando a los demás con amor, con humildad, con mansedumbre, soportando la debilidad de ellos en cuanto al conocimiento de la Escritura. No que ellos o que nosotros podamos pensar diferente aunque estemos dentro de la misma iglesia. Eso es equivocado, falso. Dios espera que seamos una misma mente, un mismo parecer, una misma Escritura, un mismo Padre, un mismo Espíritu. Uno solo con Él. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, dice el Señor. En otras palabras, debemos tener tolerancia para el crecimiento y desarrollo de nuestros hermanos en Cristo, hasta que la imagen del Hijo del Hombre, o sea, de Jesucristo,
se forje no solamente en ellos, sino también en nosotros. Todos vamos en un caminar. Por lo tanto, mis amados, esto es lo que Dios espera de nosotros. Mire esto, Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Gloria sea al Señor. Esa paciencia, mi amado, es para que nosotros toleremos a los débiles en la fe, mientras ellos aprenden lo que nosotros ya sabemos. Mientras ellos aprenden lo que ya nosotros sabemos. ¿Por qué? Porque hay una promesa detrás de ello. La promesa es que si nosotros tenemos paciencia con nuestros hermanos débiles en la fe, hasta que lleguen a la estatura de Jesucristo, lo mismo que nosotros, entonces todos obtendremos una promesa. Por lo tanto, mis amados, es necesario que nosotros hagamos la voluntad de nuestro Padre Celestial y entendamos la tolerancia de Dios con respecto al pecado, pero la tolerancia que Dios espera que nosotros tengamos con respecto a nuestros hermanos. Y que esa diferencia sea clara en nuestras mentes y en nuestros corazones, a todos y cada uno de nosotros. Hoy tenemos Santa Cena, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Te ruego, Señor, que esta palabra sea clara para cada uno de nosotros. Que tu Santo Espíritu, Señor, que nos lleva siempre a toda verdad y a todo conocimiento, Señor, pueda despejar todas las dudas que hayan quedado en nuestra mente, en nuestro corazón. Y por el contrario, que nosotros comprendamos claramente, Señor, lo que tú esperas, Señor, que nosotros tengamos con nuestros hermanos, que es la paciencia, el amor, Señor, y la tolerancia. Porque como tú nos hablaste, Señor, en la semana anterior, Padre, todos vamos llegando a diferentes tiempos, Señor, pero todos alcanzaremos la estatura de amado Hijo Jesucristo, Señor. Padre, ten misericordia de aquellos, Señor, que todavía están en el mundo, Señor, y que por causa de su pecado, Señor, el precio de sus vidas será la condenación de sus almas, Señor. Ayúdanos a nosotros para crecer rápidamente a la imagen de tu Hijo, Señor, de tal manera que podamos llevar, Señor, una palabra de poder, Señor, y de verdad a esas vidas y los podamos traer delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras la hermanita reparte